amigos, un gusto. Quien te habla, Luis Sánchez, en conjunto a Iliana Matute. Hoy venimos a hablar lo que es las psicofunciones. En este aspecto vamos a trabajar la siguiente agenda: la bienvenida, los objetivos, la definición, la característica, la clasificación, que aprendimos hoy, que es un micro resumen, y nuestro acostumbrado cierre. Bienvenidos. Como objetivos tenemos definir las psicofunciones, indicar las características y la clasificación de psicofunciones, entre otras cosas. En conjunto, cuáles son los beneficios de conocer las psicofunciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier individuo que conforma nuestra sociedad actual. Tenemos como psicofunción, según Sainz y Rivas 2008, son funciones psíquicas que abren al aprendizaje, a la adaptación, a conocer y en asimilar, en demostrar y participar ciertas actitudes y condiciones que tenemos de recepción en nuestra vida humana. La manera de recibir y percibir cualquier información o mensaje es de tal importancia, y eso lo hace un proceso de manera mental. Estos procesos que se llevan a cabo en nuestra mente de cada individuo se conoce como psicofunción. Las características de las mismas son las siguientes: son condiciones de aprendizaje del índole cognitiva y socioafectiva. También son actividades que se desarrollan en nuestra mente y mediante un proceso de íntima relación entre uno o varios factores que involucran nuestra psique humana. La clasificación de psicofunciones son 8, las cuales son la percepción, y conocemos como percepción como el proceso en el cual se elabora y se interpreta la información para organizarla y darle sentido propio a lo que es la acción de una vida cotidiana, en función de no tomar decisiones y en contra de una respuesta a la interpretación de un cierto contenido o aprendizaje o característica de una situación que puede darnos beneficio, alerta o en contra, entre otras cosas. Esta percepción se clasifica de manera visual y de manera auditiva. La percepción visual se establece como la discriminación de los estímulos externos visuales relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional de cierto individuo. Cuando asociamos la música con un estado de emocionalidad, cuando vemos un olor, una fragancia, siempre vemos buscar una discriminación de estos estímulos, y siempre lo vamos a relacionar con lo que ya hemos aprendido y en un estado emocional que estamos brindando. Esta discriminación visual es la capacidad o habilidad de deducir lo que uno observa. En la parte de la coordinación oculo-manual es la coordinación entre el ojo y la mano. También tenemos la tendencia a ver los objetos de un campo visual como si resaltara sobre un mismo fondo, pero menos nítido. Es lo que se conoce como la figura fondo visual. En conjunto, la constancia de la forma es cuando el objeto parece conservar la misma forma a través de los cambios en su orientación. La posición en el espacio consiste entre los diversos objetos y el lugar donde se encuentra. Es la posición que determina o que prevalece o lo que uno tiene en conciencia a lo que es nuestro objeto propio. También las relaciones espaciales es la capacidad que desarrolla un niño para ubicarse en espacio, objetos y las personas con referencia a sí mismo y hacia lo demás. Y nuestro cierre visual es la habilidad para determinar la percepción final sin necesidad de tener todos los detalles presentes. Podemos hacer como una especie de inferencia y deducir cuáles son los próximos eventos o similitudes que uno puede desarrollar a partir de esta habilidad. Entonces, nuestra percepción, recuerda que está conformada por la visual, y vamos ahora con la auditiva. Tenemos que es la estructura de las estimulaciones del sonido y es fundamental para el desarrollo de nuestra habla como tal, en cualquier idioma. También hay una discriminación auditiva, que es la capacidad y habilidad de clasificar y seleccionar entre dos o más sonidos presentes. El análisis auditivo permite identificar los ruidos y los fonemas incluso en el mensaje sonoro recibido. También la síntesis auditiva, que es una capacidad de resumen una serie de estímulos sonoros recibidos
de forma secuencial a través de un proceso de participación en nuestra sociedad. La atención, ¿bien?, como mucho a veces los docentes le exigen a nuestros estudiantes, ¿bien?, es movimiento interno mediante el cual el organismo controla la elección de estímulo que influirá en una determinada conducta. Está relacionada con cierta característica de nuestro organismo. Nuestra memoria, tenemos largo, mediano y corto plazo, es la adquisición y recuperación de la retención de ciertas asociaciones con representaciones internas y también con interdependencia de los procesos cognitivos. Entonces, esta memoria puede ser también visual, en el cual nos permite decodificar en forma global aquellas palabras que ya tenemos en nuestro vocablo visual. También nuestra memoria auditiva son los aspectos parcialmente del procesamiento de la memoria y es la capacidad de recordar ciertos sonidos y fonemas y hacemos alusiones a ciertos eventos de nuestro pasado. La inteligencia, tenemos distintos grados de inteligencia, es la capacidad de relacionar conocimientos que ya adquirimos para resolver una determinada situación. La psicomotricidad está compuesta por la interacción que establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y su importancia para el desarrollo de personas. Esta se divide en la motricidad gruesa, fina, el esquema corporal, la lateralidad, las relaciones espaciales y las relaciones temporales. La motricidad gruesa es la que comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño, especialmente en el crecimiento del cuerpo, y las habilidades psicomotrices que éste experimenta y desarrolla. La motricidad fina está asociada a todas aquellas actividades de que el niño necesita de una precisión y de un elevado nivel de coordinación para el desarrollo óptimo de cualquier actividad. Recuerda que esto viene con un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual podemos trabajar o estimular lo que es el pensamiento crítico reflexivo, y él poco a poco con esas enseñanzas, experiencias y reflexión ante la misma pueden mejorar o no las coordinaciones de cada uno de ellos, siempre buscando la práctica, la efectividad, entre otras cosas. Aquí es donde entra parte de lo que es el componente de actividad deportiva y recreativa para estimular con ciertas actividades lúdicas el mejoramiento no de estos tipos de cualidades cognitivas en nuestro cuerpo. El esquema corporal hace referencia a las representaciones mentales de las partes del cuerpo que uno asocia en nuestra mente. También tenemos la lateralidad, es el predominio de un lado de un cuerpo en función de otro esquema. Las relaciones espaciales, estamos hablando de la manera como el niño dispone de los elementos durante un determinado espacio y un determinado tiempo o simultáneamente los dos. También tenemos las relaciones temporales, en el cual es la capacidad de localizar mentalmente hechos o situaciones de distintos tiempos. El lenguaje, estamos hablando de una habilidad que todo ser humano tiene y permite comunicarnos con otros de nuestra misma especie, y también nos da la capacidad de desarrollar un aprendizaje durante un conocimiento necesitado y transformar nuestro entorno. Este lenguaje puede clasificarse en lenguaje interior, lenguaje sin voz, lenguaje receptivo y lenguaje expresivo. En el lenguaje interior tenemos lo que son los movimientos articulares laterales que acompañan a la lectura, audición, pensamiento silencioso, como es el caso o ejemplo que estamos haciendo ahorita con esta intervención de este material multimedia. ¿En qué sentido? De que a través de unos timbres vocales, el sonido que está generando lo que es el diafragma como tal y el receptor y el interlocutor, sobre todo el receptor, va a registrar todas esas ondas sonoras y mediante un código ya preestablecido y enseñado durante ciertos espacios pedagógicos podemos lo que es decodificar estos sonidos e interpretarlo a un mensaje óptimo que puede llevar a la comprensión del mismo material y dar un punto de vista, lo que es receptor, hasta este mensaje,
generando lo que puede ser una comunicación asertiva y depende de la emocionalidad, como te dicen las palabras, pueden darse o no respuestas favorables o no ante una determinada situación. Entonces, en nuestro lenguaje receptivo tenemos la capacidad de comunicarnos verbalmente o lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada y respecto a determinados contextos y espacios temporales. En el lenguaje expresivo, bien, lo que es la comunicación paraverbal, tenemos la capacidad de topes de personas que tienen poder expresarse los sentimientos y las acciones mediante la gestualidad de nuestro cuerpo, entre otras cosas. La imaginación, otro aspecto de las psicofunciones, tenemos que es la facultad de la mente que nos permite representar en nuestra psique las imágenes de las acciones reales como las de las ideales. Es un ejercicio de la abstracción de la realidad actual y que en este supuesto en donde se le dan las acciones a las diversas situaciones serían más o menos acordes a la realidad que uno está experimentando y desarrollando por cada parte del individuo o el ecosistema social que estamos participando. La abstracción es una de las 8 psicofunciones, es la representación de las ideas, conceptos, pensamientos y sentimientos, donde la función de la imagen es restituir la impresión visual de algo real, con mayor o menor grado de realidad reproductiva, generando lo que es un espectro mucho más allá y visualización de ciertas consecuencias que puede ser favorable o no a una determinada situación. Y podemos anticiparnos por lo que es el pensamiento lógico y en crecimiento al pensamiento crítico reflexivo. Entonces, en el aprendizaje de hoy que tenemos como la percepción, entre otros tipos de psicofunciones, tienen lo que es la percepción visual y auditiva, y cada uno de estas psicofunciones tiene un proceso intrínseco que lleva a cabo la recopilación, comprensión o no de cierta determinada información. Igualmente sucede con lo que es la atención, lo que es el aspecto de la memoria, el aspecto de inteligencia, entre otras cosas. La psicomotricidad, que puede ser entre la gruesa, la fina, la expresión corporal, la lateralidad, la relación espacial y las relaciones temporales, pueden darse el conjunto sistemático de cada una de estas interpretaciones que registramos en nuestro cerebro, y nuestras acciones o nuestra toma de decisión o respuesta ante cualquier estímulo va a brindar o no un cambio significativo a las cosas. En el aspecto del lenguaje, como un código, lo utilizamos para comunicarnos entre uno o varias personas, y esta puede ser una comunicación que puede ser interior o exterior de manera expresiva. Trabaja lo que es un habla privada, un diálogo con uno mismo, que sea un monólogo como tal, y la otra manera es a través de un sistema de comunicación generar lo que es la imaginación, la abstracción, entre otros puntos de vista. Para ello tenemos cuando tú luchas contra el problema, es cuando lo logras entender, comprender como tal, que es lo que menciona en los MUSH. Siempre en cada situación tenemos que buscar la manera no de enfocarnos de manera visceral a la respuesta a cada uno de ellos. Hay que analizar, interpretar, y si realmente no es comprensible el problema, buscar la estrategia para solventar las mismas. Y también eso va a depender del grado de importancia y de relevancia que pueden tener en afectarme o brindarme un beneficio tanto a mí como al entorno. Esto también sucede con todo tipo de aprendizaje. Para cualquier nivel, siempre la adquisición de conocimientos nos va a permitir tener herramientas y destrezas para el desarrollo y la construcción de una mejor sociedad. Hay muchos que lo utilizan para un bien, hay otros que lo utilizan para un mal, pero este proceso de aprendizaje y comprensión se da para cualquier ser humano, a pesar que tenga con ciertas limitaciones en cuanto a un idioma, en cuanto a la familiarización de otro entorno, o la inmigración de otra nacionalidad, que me invita a tratar de adaptarme todo lo aprendido con un nuevo sistema de idioma, porque la comunicación o ese código de mensaje no me es familiar
y tengo que adecuarme para yo brindar nuevo conocimiento y aprovechar y mejorar la sociedad actual en función a un bienestar social, económico y espiritual también. Entonces, gracias, que tenga feliz día, nos vemos en una próxima, hasta pronto.